Muy buenas tardes, muy buenas noches a toda nuestra comunidad que en este momento se da un tiempito para poder ser parte de este webinar importante dentro de los distintos programas que tiene la Fundación Acari para lo que respecta a la comunidad Duchenne. Nos disculpamos por unos minutitos de retraso. De todas maneras, ya estamos listos para poder presentar a ustedes este webinario sumamente importante, no solo para los familiares, sino también para algunos profesionales que seguro nos están acompañando. ¿Cómo enfrentar la transición de la enfermedad? Es un aspecto que Fabiola, ya de unos minutos cuando la presentemos, nos va a indicar por qué es importante y por qué le estamos dedicando el tiempo a tocar este tema en especial relacionado a la comunidad Duchenne. Es importante, por favor, para toda nuestra comunidad que nos está siguiendo también en vivo a través de Facebook, que puedan escribir sus preguntas en la sección correspondiente. También puedan escribir algunos comentarios que quieran ser leídos por mi persona en el chat. También les queremos indicar que este webinar está siendo grabado. Al finalizar, ustedes van a poder revisarlo las veces que ustedes gusten. Va a estar en YouTube, también va a estar en Facebook para la revisión de toda nuestra comunidad. Vamos a tener unas palabras de inicio. Como inicialmente les comentaba, The Acari Foundation es una organización sin fines de lucro con sede en San Antonio, Texas, Estados Unidos, que tiene diferentes programas y uno de ellos es el apoyo a la comunidad a través de una serie de webinars educativos. A través de estos webinarios contamos con profesionales que nos ayudan a poder responder algunas preguntas de la comunidad que muchas veces no saben dónde poder acudir o no encuentran lo que esperan. La parte psicológica es un aspecto sumamente fundamental y queremos que hoy ustedes como papás, como pacientes, puedan tener la oportunidad no solo de escuchar un tema importante, sino también poder preguntar y encontrar esas respuestas. Posteriormente a estas palabras vamos a dar inicio a Fabiola Lozoyo, quien es una profesional con mucha trayectoria, ya la vamos a presentar de unos minutos. Acabando todo lo que respecta a la presentación de la licenciada Fabiola, vamos a tener una sección de preguntas y posteriormente el cierre. Además, les quiero pedir, por favor, que no solo pregunten, sino también nos saluden. Sabemos que The Acari Foundation tiene una llegada muy amplia, no solo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. Nos siguen muchas personas, muchos pacientes de diferentes países y nos gustaría conocer, si pueden al final dar algunos nombres o saludar, nos encantaría conocer a todos ustedes. Fabiola Lozoyo es licenciada en psicología, quien es nuestra invitada el día de hoy. Ella tiene una maestría en tanatología y sentido de la vida y actualmente está cursando otra maestría en la intervención psicológica familiar y de pareja y también es doctorante en tanatología. Nuestra invitada de hoy ha estudiado en logoterapia y psicooncología. Es docente en el Instituto Diocesano de Estudios Teológico-Pastorales de Aguascalientes. En el diplomado en tanatología, también es colaboradora de la Fundación Acari. Atiende a personas de manera privada. Ya concluyendo con toda la presentación, Fabiola nos va a poder dar el contacto con quien van a poder hablar a través de sus redes sociales. En este sentido y con esta introducción, Fabiola, queremos agradecerte una vez más por haber aceptado esta invitación. Para nosotros como fundación es un honor volverte a tener en una serie de webinarios. Sabemos que el tema de hoy es sumamente importante y estamos listos para oír todo lo que tienes que presentarnos el día de hoy. Gracias y bienvenida. Muchas gracias. Gracias también por esta oportunidad que me brindan el estar en este espacio en donde pues muchas familias y sobre todo mamás, papás que están atravesando por un proceso de alguna enfermedad crónica degenerativa, les pudiera hacer de algún aporte o algún que puedan tomar
alguna herramientas para que puedan sobrellevar este proceso, ¿no? De salud de enfermedad que van a presenciar o que están viviendo con sus hijos. En primera instancia, pues como ustedes ven que el título de esta conferencia, pues es cómo enfrentar la transición de la enfermedad. En este sentido, pues conocemos la mayoría que estamos aquí, lo que significa o lo que es la enfermedad Duchenne. Sabemos que es una enfermedad degenerativa, que empezamos con esta aventura o con esta experiencia desde el diagnóstico, ¿no? Quizá un poquito antes en donde nosotros vemos que hay algo anormal o que hay algo que nos brinca o algo que no podemos explicar acerca de cómo vemos el desarrollo de nuestros hijos. Entonces, de ahí empieza una inquietud. Entonces, si nosotros empezamos a analizar qué es una transición, podremos llegar a que la vida está llena de transiciones. No sé si por ahí te vieran la diapositivas que mandé para definir qué es transición. Si no, pues lo vamos a nada más a abordar así oralmente. Denos unos segundos que ya la compartimos, por favor, Fabi. Sí, entonces, siguiendo con esta intención de cómo abordar este tema, yo creo que la transición va a venir a traernos muchas ideas y muchas enfoques, ¿no? En primer lugar, el cómo empezamos a vivir esta enfermedad de Duchenne con nuestros hijos, que vamos viendo, analizando lo que ahorita acabo de decir. Comenzamos con algo, con una inquietud, y cómo fue avanzando, cómo estamos ahorita. Yo creo que cada uno de nosotros hemos atravesado distintas circunstancias y también estamos en una etapa diferente. Hay papás que a lo mejor tienen sus niños todavía de cierta edad, que son todavía muy pequeñitos, pero también habemos papás que tenemos ya hijos grandes, ¿no? Que incluso ya son, ya no adolescentes, sino adultos. Entonces, estamos ahí enfrentándonos a esta transición, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, analizamos la definición de transición, ¿qué nos dice la Real Academia Española de la definición? Dice que es una acción y efecto de pasar de un momento de ser o estar a otro distinto. Si analizamos estas palabras que nos presenta la definición, dice que es una acción y efecto de pasar de un modo de ser o de estar. Al analizar nuestra vida, si nosotros empezamos a analizar cómo ha sido nuestra vida, pues vamos a ver que tenemos esta parte, ¿no? Todos hemos experimentado, si gustas ahí en ese espacio arriba, ahí. Vamos a nosotros analizar cada uno en qué transiciones hemos experimentado en nuestra vida. ¿Tú qué has presentado o qué has experimentado? Si podemos tener esta apertura y recordar estas transiciones, pues yo creo que vamos a encontrarnos muchas, ¿no? Desde que nosotros somos unos niños, el cómo pudimos entrar, por ejemplo, al kinder, el dejar esta protección, el dejar este cuidado de la mamá para poder llevar ya una vida y comenzar la vida escolar. Entonces ahí estamos llevando una transición que va a haber algunos puntos que no va a ser fácil, sí. ¿Por qué? Porque el niño necesita de sentir la confianza que la mamá va a ir a recogerlo, que no lo está abandonando, porque es una de las experiencias que pueden sentir los niños a esa edad. Y a lo mejor va a haber niños que no lo sientan así, que a lo mejor para ellos va a ser una aventura y juegan, pero para otros a lo mejor sí es más difícil. Pero para cada uno es una transición que están viviendo en su vida. Si analizamos otra circunstancia donde también puede ser muy significativa, sería la transición de niño a adolescente. Esa transición también nos trae ciertos conflictos porque vamos a experimentar nuestro desarrollo. Estamos viendo cambios en nuestro cuerpo, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas. Si antes nosotros veíamos a nuestros papás como los superhéroes, que todos lo saben, que ellos cada cosa que le preguntamos lo saben, ya en esta edad nos empezamos a cuestionar cosas, ya no vemos a los papás como nosotros teníamos esa idea, ¿no? Entonces ahí comienza una transición o continúa la transición, ¿no? Del ser humano, de
prepararse para la adultez, para que ellos en la adolescencia podamos cubrir esas herramientas o tomar esas herramientas que nos van a ayudar a madurar y a poder aplicarlas en la adultez, ¿no? A ser una persona independiente, a tener nuestra propia personalidad, nuestro propio criterio, que no se va a madurar a terminar la adolescencia, sino toda la vida, ¿no? Es una transición. Otra de las transiciones que a mí me queda claro que también puede ser muy importante, pues es esta parte de la transición de la adultez a la vejez. Y si nos ponemos a analizar ahora en estos tiempos que vivimos, ¿cuántas veces nos llaman o nos hablan en los anuncios, en los comerciales, en todas estas propagandas, ¿no? De negocios que nos hacen ver la vejez como algo malo? Nada menos si nos ponemos a analizar los comerciales que nos dicen: compra una crema antiarrugas, antiedad. Las mujeres, no dejes tus canas, hay tintes. Todas estas cuestiones que nos han venido a nosotros a introyectar en nuestra vida de que es malo la vejez, es malo envejecer, no es bueno que te veas vieja, que te veas viejo, compra estas pastillas para que puedas detener esta vejez. Nos viene a complicar un poquito el cómo avanzamos en las transiciones, por eso a veces nos cuesta trabajo. Y si nos vamos ya en el aspecto de la salud de enfermedad, ¿qué es lo que está pasando? Que ahora la tecnología, los avances científicos, cada día nos hacen ver que tienen más avances para que podamos detener ciertas enfermedades, ciertas cosas que antes no había cura y que casi por lo regular, y eso se ve muy seguido en el área médica, que hasta los mismos médicos ven a la muerte como una forma de fracaso, como que algo que no pueden ellos permitir. Entonces también vemos de cierta forma que nos prohíben pensar en la muerte, el ver este proceso de toda nuestra trayectoria de vida en que debemos de detenerla y no debemos de pasar a más. Entonces, con todo este análisis que hemos estado abordando y que veamos que la vida nos trae siempre transiciones y cambios. Si gustas pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y tocando esto de las enfermedades y de la muerte y de la salud, después nos vamos a preguntar, ¿y qué hacer cuando la enfermedad ya está en nuestra familia? ¿Qué hacer cuando la enfermedad ya tocó a mi puerta, ya tocó en mis seres queridos, ya está presente? Y ahí es donde nos empezamos a cuestionar tantas cosas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Desde que, como lo decía en hace un momento, vamos a ver esta parte de que vamos a empezar a sospechar antes del diagnóstico algo que está pasando. Y desde ahí empiezan las inquietudes. Y después vamos a ver que cuando nos dan el diagnóstico, para nosotros va a ser un golpe muy duro. Y es algo que nosotros necesitamos de vivir para poder llevar o sobrellevar esta situación. Si en un momento dado el primer emoción o sentimiento que vamos a presentar es el shock, ¿no? Y la incredulidad. Lo vamos a negar, vamos a ver que esto no está pasando, que esto se equivocaron en los estudios que le hicieron, o el doctor está mal, debe de haber algo que me diga que está bien todo. Es parte de nuestra vida. El ser humano se protege en esta situación tan grave y tan difícil para él, el negando y el decir que no está pasando, porque sabe perfectamente que es un golpe duro y que tiene que amortiguar. ¿Y cómo lo amortigua? Pues en la negación. Y aquí nos venimos a preguntar, ¿cómo estoy viviendo o cómo viví o cómo me hicieron creer que significa la salud? ¿Qué significa la muerte? ¿Qué significa la enfermedad? Y esa es una de las cuestiones que nosotros como tanatólogos trabajamos en las personas, en sus creencias. Muchas familias pueden tener alguna creencia de ver a la enfermedad como un castigo, o ver la muerte como un castigo, o ver la enfermedad como algo imposible. Entonces necesitamos ver
para mí, ¿qué es la enfermedad? Para mí, ¿qué es la salud? ¿Qué es la muerte? Si nosotros comenzamos a analizar desde mis propias creencias, mi propia vivencia en la familia, para mí, ¿qué es? Vamos a encontrar muchas cosas que vamos a tener que cambiar, porque una de la visión que tiene el ser humano es esta parte de no aceptar que somos vulnerables. El ser humano tiene la idea de que la muerte se ve de lejos, pero a mí no me va a tocar. De que la enfermedad se puede ver de lejos, pero a mí no me puede tocar. Y es esta parte en donde nosotros no aceptamos la enfermedad como algo dentro de lo normal que debe de vivir el ser humano. Porque ciertamente no somos nosotros inmortales. Necesitamos vivir siempre situaciones por la vulnerabilidad en la que estamos. Entonces el ser humano no lo acepta. Y mientras no acepte la vulnerabilidad, mientras no aceptemos que somos personas que si nos toca vivir este proceso de la vejez, vamos a llegar a la vejez y vamos a tener estas situaciones de decaimiento. Y es una de las cuestiones que por eso nos afecta tanto el poder vivir esta situación de la enfermedad de nuestra familia. Si gustas pasar en la siguiente diapositiva, por favor, Miguel. Ya bajan unos segundos, Fabiola. Sí, está bien, gracias. Entonces, para poder saber qué puedo hacer yo cuando toca la puerta, a mi hogar, a mi familia, la enfermedad, primero necesitamos ponerle nombre. ¿Y qué nombre es a esta enfermedad o a este proceso que vamos a vivir en la enfermedad de nuestros hijos? Y en este caso en Duchenne, pues es el duelo anticipado. Es difícil escuchar duelo, es difícil escuchar muerte, es difícil para muchas personas el no asimilar estas palabras, pero si no conocemos, no le ponemos nombre a lo que nosotros estamos viviendo, no podemos conocer con lo que necesitamos trabajar. Yo constantemente es lo que yo les repito a mis pacientes. Si no se conoce lo que te hace sentir, entonces no podemos trabajar en eso. Hay que ponerle nombre. Y en esta situación, el duelo anticipado viene siendo el proceso donde se ha comenzado la elaboración del dolor, de la pérdida, sin que ésta haya ocurrido todavía. Creo que la mayoría que hemos estado aquí, y yo me nombro la mayoría que estamos, porque no solamente vengo aquí a hablar como una profesional, como alguien que se ha preparado en estos temas, sino porque yo también he vivido esta situación. Porque yo también tengo un hijo Duchenne y porque yo sé y puedo comprender cómo los papás pueden llegar a sentirse. Y cuando nosotros nos dan el diagnóstico de que nuestro hijo tiene Duchenne, inmediatamente pensamos en la muerte, ¿no? Porque ya sabemos en qué consiste, no hay cura, todas estas cuestiones que los médicos a veces nos pueden comunicar, pues nos hacen pensar en esto, en la muerte, y comenzamos a vivir este proceso. El dolor de perderlo, aún teniéndolo nosotros en vida. Y cuando comienza este proceso, si vamos a analizar bien las cosas, y es lo que yo muchas veces hablo de esto, dentro de todo este gran duelo, que es un dolor hacia la pérdida que sabemos que va a llegar en un futuro, no sabemos cuánto, hay diferentes pérdidas y hay diferentes pequeñas adaptaciones que necesitamos de seguir viviendo para poder sobrellevar esta situación. Si nosotros vemos y vemos las pérdidas que podemos llegar a vivir, será la pérdida de cómo nuestro hijo va teniendo estos cambios, esta transición. Quizá a lo mejor vimos a nuestros hijos caminar y va a llegar el momento en que ya no los vamos a ver caminando. Si en cierto momento nuestro hijo todavía iba a la escuela, en una escuela donde pudiera él jugar y salir a jugar con sus compañeros, pues va a llegar el momento que no lo va a poder hacer.
Entonces, esta cuestión de que hay siempre en el gran duelo anticipado pequeñas pérdidas que necesitamos de sobrellevar y de reponernos para continuar con nuestra vida. Y es duro. Yo no estoy diciendo que con esto es fácil. Yo no estoy diciendo que tampoco lo ignoremos y que vivamos en un positivismo que a veces puede presentarse tóxico, ¿no? Porque yo también estoy en contra de que también la nueva cultura nos vendan una situación donde te prohíben ser infeliz, donde siempre tienes que estar sonriendo, donde tú decretas y ya sabes que si decretas te va a pasar lo mejor que tú decretes en tu vida. Eso no es una vida normal. Si vamos a analizar bien nuestra situación y la de cualquier persona, la vida no es color de rosa, pero eso no significa que no puede ser bella y que no puede ser una gran vida, sino el que podamos nosotros asimilar estos cambios. Yo siempre me quedo con la idea de que en estas circunstancias aprendemos cosas que si no lo viviéramos, no lo aprenderíamos. Y si cada uno de nosotros analizamos cómo he cambiado yo desde el diagnóstico a ahora, podemos hablar de muchas cosas positivas. Tanto así que si me permiten hablar desde mi propia vivencia, yo he llegado al doctorado por todo lo que he vivido con mi hijo. Yo de pasar de ser una mamá 100% casa, ama de hogar, dedicada a mis hijos, el estar al pendiente de cuando llegue el esposo y tenerle todo listo para que él llegara, cero relación laboral, cero relaciones exteriores, yo me centré en mi familia. Cuando llega esta situación, mi vida cambió por completo. Y en este sentido, yo me puse a pensar, si esto es cierto que está pasando, porque todavía estamos con esa duda, ¿qué voy a hacer yo como mujer en un futuro? ¿Qué voy a hacer yo cuando ya no esté mi hijo? Tengo otra hija que también es menor, que era menor, es menor que mi hijo, pero ya ahorita ya tiene ya 18. Y yo decía, ella también al rato va a hacer su vida, pero ¿dónde quedo yo como mamá? ¿Dónde quedo? Mm, ¿Hasta ahí voy a terminar mi sentido de vida? ¿O qué tengo que hacer con esto que está pasando? Tuve mi momento y mi proceso de duelo. Sí, todavía hasta la fecha he tenido altas y bajas. Con esto, quiero dejar bien en claro que no es que se quite el dolor, no es que dejes de sufrir, no es que uno quiera hacer a un lado esto y hacer como que no existe. Hay que vivirlo y necesitamos vivirlo, pero darle este momento que necesito lo suficientemente necesario como para vivirlo, como para abrazar mis emociones y decir, ok, ya lo viví, ya lloré, ya estoy en esta desahogo, ahora me toca vivir. Y esto es lo que me ha traído a mí. Me ha traído a mí a ser una profesional en el área de tanatología, pero sobre todo porque yo percibí en este acompañamiento que me dieron en el CRIT aquí en Aguascalientes, México, que faltaba algo, que faltaba esta parte de que tal vez sí me atendían los psicólogos, pero me faltaba esta parte de un acompañamiento de acogimiento, que lejos de que te digan teorías, lejos de que te digan, "Ay, tienes que aceptarlo", lejos de que te digan, esto ya es algo nuevo para ti, sino esta parte de comprensión, que las personas de verdad sepan qué es lo que vive uno en esta situación. Eso es lo que a mí me llevó, claro, una inquietud desde la juventud, que tenía esta intención de estudiar psicología, me llevó a esto, al ser yo esta parte de estar con estas mamás, con estas familias, el tener esta parte que a mí me faltó, el que muchas familias tal vez están ya aburridas de escuchar médicos, de escuchar terminaciones médicas, de escuchar terminaciones que a veces uno ni comprende. Pero ¿dónde está ese acogimiento? ¿Dónde está esta comprensión, esta empatía? Ahí es donde yo digo que cada uno de nosotros va a encontrar
sentido de vida, porque el sentido de vida es diferente para cada uno. Cada uno tiene distinta historia de vida, distintas necesidades, distintos gustos, y aquí es donde nosotros necesitamos trabajar. Si gustas pasar a la siguiente, por favor. Entonces, al momento de nosotros vivir este duelo anticipado, ¿qué se puede presentar en el duelo anticipado? Primero puede provocar una preocupación exagerada. Y todo esto yo estoy por eso y se puede, porque dentro de todo esta, lo que es la psicología, lo que es el trabajar con los seres humanos, no podemos generalizar. Sí se puede llevar una tendencia por estadística o por la forma en cómo se comporta por lo regular el ser humano, pero no es una regla general. Por eso siempre pongo puede. ¿Qué tanto nosotros hemos vivido esto? Una preocupación exagerada que para mí me está afectando mi relación con mi familia, mi relación con mi propio hijo, mi relación con mis otros hijos, mi relación con mi esposo, con mi esposa. ¿Qué tanto esta preocupación exagerada, lejos de que me ayude a estar todo el día investigando en el internet, qué puedo yo hacer para, o qué cura hay, o qué podemos buscar para tener una esperanza, nos está afectando? Y esto necesitamos de hacer análisis que cuándo nos ha pasado, ¿no? Esta preocupación exagerada puede llevarnos a perder la relación, incluso a que nuestros hijos que están padeciendo esta enfermedad, también los pongamos en esa misma situación. Ven a mamá, ven a papá con esta preocupación exagerada, pues los niños todos se dan cuenta. Y aunque uno quisiera ocultarlo, ellos lo perciben y lo sienten. Entonces, una de las cuestiones que puede traernos el duelo anticipado sería esta parte, ¿no? La preocupación exagerada. Y aparte, pues nos va a traer esta ansiedad, que la ansiedad, como sabemos, es esta preocupación por el futuro, es esta viviendo qué es lo que va a pasar, el estar pensando siempre en el futuro, pero olvidarnos en lo que realmente estamos viviendo ahorita. Después, como segunda circunstancia que nos puede presentar el duelo anticipado sería experimentar la fase de depresión y quedarse en ella. Esta parte es muy fácil de caer porque una cosa es vivir tu tristeza y otra cosa es vivir triste. Y en esta ocasión, el duelo anticipado nos puede llevar a caer en esta depresión, en este decaimiento, en esta desesperanza, el sentir que ya no hay nada que hacer, el que ya todo es negro para mí, el que ya mi vida ya no vale nada, el que ya, ¿qué caso tiene conseguir? ¿Qué caso tiene? Incluso yo he escuchado personas que dicen, ¿qué caso tiene ya llevarlo a la escuela? ¿Para qué? Entonces, toda esta parte también nos hace llevar a caer en una depresión. Como tercer punto tenemos entorpece el cuidado. Esta situación, y como en unas ocasiones he dicho, el que nosotros no estemos bien emocionalmente, vamos a llegar a este punto al que no vamos a estar bien con nuestros hijos, el que no vamos a poder dar este soporte que él necesita, porque el estar siempre estresado, el estar siempre triste, ¿qué calidad de vida le estamos dando a nuestro hijo? ¿Qué calidad de cuidado se lo estamos dando? Y eso, aparte de nuestro hijo que tenga la enfermedad, a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros otros hijos, si tenemos más hijos. Entonces, también entorpece el cuidado. Y aquí también cabría decir que estamos también entorpeciendo nuestro propio cuidado. Y es una de las cosas que también siempre he tratado de hablar, de cómo el autocuidado nos lleva a llevar una mejor
cuidado hacia los demás, porque mientras nosotros no pongamos como prioridad nuestra estabilidad emocional y nuestra estabilidad de salud, no vamos a estar bien para los demás. Entonces, el duelo anticipado también nos puede traer esto. Después tenemos el riesgo de abandono del enfermo. Esta parte es cuando las personas entran en depresión. Es muy común que se olviden de todo. No quieran seguir con su vida. Quieran estar nada más encerradas, llorando, se van apartando poco a poco de las amistades, de la familia, pueden llegar a perder hasta el trabajo. Entonces, por consecuencia, puede llegar el riesgo de también no atender al hijo como debe de ser, o a los otros hijos, ¿no? Con esta atención que necesitan. Entonces, también en este punto nos puede afectar. ¿Qué también puede traernos el duelo anticipado? Pues produce una anestesia emocional en el cuidador. Esta es muy común, el vivir, el que me platiquen o el que los pacientes externan, que prefieren aguantarse el llorar, prefieren el no manifestar dolor, prefieren el no sentirse vulnerables. Entonces esto los lleva a una anestesia emocional, el que ya no puedan ellos decir, esto siento y esto se llama así y lo necesito vivir, sino tratan de tener una coraza, de tener esta parte de ser duros para no tener que sentir las emociones, cuando las emociones tienen que salir. Y si no salen, va a llegar un momento que tiene que salir de la peor forma, ¿no? Entonces también nos puede producir una anestesia emocional. El siguiente, por favor, Miguel. Bueno, pues tenemos esta parte de lo que puede traer negativamente el duelo anticipado. Pero si nosotros podemos llevar este duelo de la mejor forma, lo más sano posible, y si es necesario que nosotros tengamos un acompañamiento tanatológico, psicológico, vamos a poder ver al duelo anticipado como una oportunidad. El duelo anticipado muchas veces pueden verlo como algo que no puede tener una cara buena. Es algo que cómo puede ser que si el duelo anticipado me está diciendo que en un futuro puede llegar la muerte, quieras que vea la cara buena de esto, ¿no? Pues sí, sí trae beneficios. ¿Y qué beneficios puede traer? Pues poder dirigir nuestra atención hacia lo que de verdaderamente nos va a liberar, donde todavía podemos llegar a tener un acuerdo con el destino, centrándonos en aquello que sí podemos cambiar. Es cierto que la enfermedad no se puede detener. Sí, algunos medicamentos puede llevar un poquito a llevar a que no avance tan rápido, pero también es cierto que no tenemos el control del avance de la enfermedad. Pero sí podemos tener el control de qué es lo que podemos cambiar. Si yo en algún momento siento que no puedo cambiar cómo está avanzando la enfermedad en mi hijo, pero sí puedo llevar esta ansiedad que siento hacia controlarla y llevarla hacia esta situación de llevar un momento de armonía en mi casa, llevar un momento de convivencia familiar, de llevar un momento de poner este enfoque hacia lo que verdaderamente nos hace felices como familia, nos hace felices como seres humanos. Esta es, yo siempre la veo como una llamada cuando vamos al teatro y que nos dicen primera llamada, segunda llamada. ¿Y qué es lo que hacemos cuando estamos en un teatro? Pues al escuchar la primera llamada todavía decimos, ¿no? Todavía alcanzo a ir a comprar algo, ¿no? A la dulcería. Ya cuando escuchamos segunda llamada, todavía alcanzo a hacer una llamada, todavía alcanzo a ir al baño, todavía alcanzo a hacer algo, ¿no? Esto es parte de cómo podemos tomar el duelo anticipado como una oportunidad. ¿Qué podemos hacer ahorita que tengo a mi hijo? ¿Qué puedo hacer yo ahorita que mi hijo todavía me puede abrazar, dejarme abrazar? Y no por eso voy a dejar de hacerlo porque ya para qué. Y si después más adelante mi hijo ya no puede abrazarme,
yo lo voy a abrazar. Y estas oportunidades que nos está dando el duelo anticipado, créanme que muchas personas no lo viven. Las personas que pueden llegar a perder un ser querido de una forma repentina, muchas veces eso es donde hay que trabajar el duelo, en que no se dijeron un adiós. Es donde nosotros, ahorita en estos tiempos de la pandemia, fue donde se tuvo que trabajar más en la tanatología con los pacientes, porque ellos no pudieron decir un adiós. Se llevaban a sus familias al hospital y ya no sabían nada de ellos. Después nada más se los entregaban en cenizas y ese vacío que sentían ellos de no haberse despedido, de no haberles dicho te quiero, te extraño, de no haberles dicho perdóname, de no haberles dicho para mí eres importante, eso es lo que a ellos les pesaba en ese momento. Si vemos al duelo anticipado como esta oportunidad de que podamos decirle a nuestros hijos lo que necesitamos decirle, de que podamos vivir lo que podamos vivir, aún siendo tristeza. Porque yo siempre les digo que el llorar frente a tu hijo no afecta. Si es que te ven llorar es porque tú eres un ser humano y le estás enseñando a tu hijo que hay emociones y que hay que vivirlas. Esta situación es bien común en los papás porque yo escucho es que tenemos que ser fuertes, tenemos que aparentar que somos fuertes. ¿Y por qué? ¿Por qué tienes que aparentarlo si realmente lo sientes? ¿Por qué estás luchando con una emoción, un sentimiento que es tuyo? ¿Por qué no le debes de demostrar a tu hijo que de verdad vives con él este dolor? Y es bien diferente porque le estás diciendo, vivo contigo este dolor, te acompaño porque yo también me siento triste. Y si tú en algún momento te sientes triste, voy a estar yo contigo. Esa es una de las formas de cómo nosotros podemos ver este duelo anticipado como una gran oportunidad. La siguiente, por favor, Miguel. Con esto, les vengo a traer una propuesta de cómo sería enfrentar la transición de la enfermedad con estos pequeños puntos. El primero sería aceptar la nueva realidad que trae cada cambio. El aceptar no es resignarse. La palabra resignarse es como una imposición de que no quieres, pero a fuerzas, pues ya ni modo, ya no hay otra, ¿no? El aceptar es eso, aceptar que la enfermedad existe, aceptar que sí es difícil, aceptar que va a haber muchos cambios, sí, pero también necesito aceptar que esto para mí me va a dejar alguna enseñanza y que esta vivencia siempre la vamos a recordar a la persona como estaba con nosotros, ¿no? Entonces, esta situación de aceptar no es resignarse. Muchas veces hemos escuchado cuando las personas van a los funerales, lo primero que dicen, ay, pronta resignación. Más bien una pronta aceptación de esta vida que nos tocó y de aceptar que esta enfermedad está ahí y no podemos ignorarla. Después tenemos el segundo punto, que sería enfocarse en el presente y en la persona. Cuando hablo de enfocarse en el presente es vivir ahora con mi hijo, con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, si hay más familia cerca de padres, hermanos, tíos. Hay que enfocarnos en eso, en lo que ahorita está pasando y lo que ahorita sí puedo hacer. Y lo que no, no enfocarnos en lo que no puedo hacer, sino en lo que todavía podemos hacer. Y enfocarse en la persona, me refiero a enfocarnos a nuestros hijos como seres humanos, no como un enfermo, no verlos con la etiqueta aquí arriba de que distrofia muscular, sino ver a mi hijo como ese ser humano que tiene necesidades, que tiene sueños, que tiene esta parte de vivir y que esta enfermedad no va a terminar con nuestras vidas ni con la vida de él mientras viva. Y aún siguiendo en un futuro, cuando no esté él, va a seguir viendo esta relación que tenemos con ellos.
Después tenemos como tercer punto la comunicación. Para mí es muy importante ponerlo en este punto, es porque se tiende mucho a ocultar información cuando estamos en una situación así. Muchas veces creemos malamente que necesito callar mis emociones porque no quiero angustiar a mi esposa, porque no quiero angustiar a mi esposo. Mejor me lo callo porque yo sé que se va a poner mal. Y esta parte de que no queremos hablar de esto hace que aparentemente no veamos que existe ahí la enfermedad, pero el no comunicarla no va a desaparecer, va a seguir ahí. Entonces, la comunicación es tan importante dentro de la familia porque nos abre muchas puertas. Nos abre la puerta de expresar lo que sentimos, nos abre las puertas para poder asimilar que la otra persona también se siente en ciertas circunstancias mal. El que algunas veces me va a tocar a mí el acompañar, pero en otras ocasiones mi pareja o mi familia me van a tener que acompañar a mí y yo voy a necesitar esa atención. Entonces, si nosotros no comunicamos todas estas necesidades, difícilmente van a saber los demás qué necesitamos o qué queremos. La comunicación también es importante porque le estamos dando valor a lo que nuestros hijos también quieren hablar y decir. Malamente también hay veces que se minimiza lo que ellos dicen o sienten. Y yo siempre les he dicho que cuando ya tenemos unos hijos grandes, que ya ellos ya saben lo que quieren hacer con su enfermedad, hay que respetar sus decisiones. Y muchas veces las imponemos desde nuestra necesidad, no de su necesidad. Y ahí se relaciona mucho con el número 4, que sería priorizar las necesidades del enfermo. Para nosotros a lo mejor puede ser duro que el día de mañana nuestro hijo, que ya tiene 13, 14, 15, 16 años, nos diga, ya no quiero tomar ese medicamento, ya no quiero ir a rehabilitación, ya no quiero. ¿Y ahí qué harían ustedes? ¿Forzarlo porque desde nuestra necesidad es eso lo más indicado? ¿O dejarlo que él decida y que tome sus propias decisiones? Aquí es bien importante porque uno como tanatólogo necesita también priorizar y vivir los derechos y hacer vivir sus derechos de los niños, de los enfermos, de los pacientes. Se da muchos casos y eso se ha visto en cómo hay veces que la misma familia se encarga de afectar más al paciente lejos de ayudarlo. Entonces, aquí es bien importante que prioricemos sus necesidades y sobre todo también sus tomas de decisiones. Y también puse en este punto, sin interrumpir la vida de los miembros de la familia. Otro punto importante es cómo vivimos en familia una enfermedad, como ya una familia enferma, como ya una familia que ya no merece ser feliz, como una familia que ya no merece hacer su vida diaria, como una familia que necesita vivir de por vida triste porque así amerita la situación, ¿no? Cuando en realidad, y se oye muy duro, pero la vida sigue. Y tenemos que salir adelante porque necesitamos trabajar, porque necesitamos hacer actividades diarias, porque yo no le puedo prohibir a mi hija o a mi hijo que no tiene esta enfermedad que salga o que se tome unas vacaciones, porque no, porque tu deber es estar aquí también cuidando a tu hermano, porque también no puedo yo prohibirle a mi esposo o a mi esposa que deje de ir un día a un café con una hija, una amiga, o por qué no con sus hijas, ¿por qué no? Porque tienes que estar cuidando a tu hijo, ¿no? Eso es una de las cosas que siempre yo trato de trabajar con las personas porque ellas se sienten ya con esta obligación de vivir eternamente tristes y que tienen que, ya incluso no, ya más adelante, que ya no está el paciente en vida, incluso hasta en su memoria viven tristes y se sienten que lo están traicionando si hacen su vida nuevamente bien, que no pueden ya ser felices. Entonces es una de las cosas que necesitamos también trabajar. ¿Hasta qué punto estamos interrumpiendo nuestra vida? Estamos viviendo una familia enferma. Y por último, y el más importante, vivir.
Vivir, ¿qué es lo que nos está diciendo el duelo anticipado? Todavía hay tiempo, todavía hay mucho que hacer. No porque recibamos el diagnóstico, ya no hay nada que hacer. Porque vivir es el maravillarnos de lo que es la vida, la naturaleza, el escuchar música que me gustas, el salir a pasear con mi familia. Para ti, ¿qué es lo que más te llama la atención y lo que más te gusta? Eso es vivir. Y no por el hecho de que tengamos este diagnóstico nos impida esto. Entonces es una de las situaciones donde tenemos que poner más hincapié, el vivir. En la siguiente, por favor, Miguel. Y con todos estos puntos, ¿qué pretendemos? Pues lograr una actitud que beneficie el aprovechamiento de este periodo de duelo para encontrar el sentido de vida. Volvemos a tocar el mismo punto. ¿Cuál es el sentido de vida ahorita para mí? Y poder disfrutar cada momento, la presencia y el vínculo con el paciente. Esto nos ayudará a generar en un futuro la sensación de paz al recordar estos momentos y atesorarlos como un homenaje al hijo amado que falleció. Para mí esta última parte creo que viene a resumir todo lo que hemos hablado. ¿Qué nos va a dejar el duelo anticipado? Esta oportunidad de que en un futuro tengamos esa paz, esa tranquilidad de recordar estos momentos. Y eso es lo que vamos a vivir. Momentos para que el día de mañana podamos recordarlo, sería el mejor homenaje. Y por último, pues está mi contacto, está el correo electrónico, también tengo el Facebook, Fabiola Lozoya, psicóloga y tanatóloga. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Y pasamos a la siguiente, Miguel. Muchas Sí. gracias. Muchas gracias, Fabi, por compartirnos tu experiencia, un poco de la experiencia viva como mamá Duchenne, no solo como profesional. Sí es importante volver a recordar a la audiencia que tal vez ha ingresado un poco tarde que tú no solo eres una profesional reconocida, sino también eres una mamá Duchenne y a través de esa experiencia, pues nos puedes dar mayores pautas y respuestas a muchas preguntas que la comunidad tiene. Antes de pasar a la serie de preguntas, no quiero dejar de lado el saludo que inicialmente nos mandó Carolina Cruz. Entiendo que es una de tus alumnas que además saluda al grupo número 2. Y tenemos una pregunta dividida en dos en realidad que me parece muy interesante y te la leo. Buenas tardes, Fabiola. Quisiera consultar su opinión respecto del uso frecuente y participación activa dentro de los grupos de la comunidad Duchenne. ¿Usted cree que es beneficioso o corremos el riesgo de una sobreexposición de información sobre los efectos de la enfermedad en diferentes etapas que quizás no es la de nuestro hijo? Yo creo que esto depende mucho en la situación en la que la persona está viviendo, ¿no? Como en un momento anterior dije de que no podemos generalizar las situaciones en este ambiente de trabajar con los seres humanos, pero si a esta persona, no sé si dijo su nombre, pero si a esta persona le ayuda, se siente bien, entonces es bueno para ella. Aquí lo importante es saber qué me hace sentir bien y qué no. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo en un momento, y creo que muchos papás tal vez han pasado por lo mismo en un inicio, me sumergía tanto en la información que lejos de ayudarme, me afectaba. ¿Por qué? Porque veía las cosas más drásticas, porque no había esperanza, porque todo esto, lejos de ayudarme, me afectaba más. Perdía mi tiempo en estar hundiéndome en tantas noticias y en tantas imágenes que para mí me estresaba, que, que yo pensé que era lo mejor porque tenía que estar súper informada, ¿no? Pero si estos grupos de apoyo la hacen crecer a ella como mamá, como ser humano, como mujer, adelante. O sea, yo no lo veo algo malo si ella siente que le están haciendo algún crecimiento, ¿no? Le están ocasionando este crecimiento. Muchas veces hay personas que sí les afectan el ver a lo mejor papás con hijos más grandes
y que lo vemos en situaciones más críticas que mi hijo, que tiene apenas 8 o 7 añitos, que todavía camina, ¿no? Pero en cierta forma también nos pueden ayudar ellos a darnos estas aportaciones, ¿no? Así como una servidora que vengo yo a exponerles un poquito de mi vida privada, de que también las experiencias de los demás nos pueden servir. Y yo creo que ahí también está mucho el discernimiento, ¿no? El decir, esto no me sirve, esto me afecta, pero este sí quiero quedarme con esto. Entonces, si a ella le sirve y le ha ayudado, adelante. Gracias, Fabi. El nombre no me sale en la pregunta. Si la persona que hizo la pregunta puede indicarnos para que además le mandemos un saludo, le agradeceríamos. Les recordamos a la comunidad que también estamos a través de Facebook en vivo. También pueden hacer sus consultas a través de la red social. Y para las personas que están a través del Zoom, pues ya pueden digitar cualquier consulta o pregunta que tengan. Una pregunta un poco personal, Fabi. Ujú. Esto sucede mucho porque lo he conversado con muchos papás y mamás. Cuando uno se entera de la enfermedad inicialmente, existe como esa costumbre a la primera búsqueda en Internet sobre el diagnóstico y sobre muchos otros aspectos. Y además del shock del diagnóstico a través de un profesional, está también la información que uno va leyendo en diferentes páginas y en diferentes redes sociales. ¿Cómo afecta de inicio esto al papá o a la mamá que se está inmiscuyendo de una información muy drástica sin saber tal vez la evolución de la enfermedad desde un inicio, ¿no? Pues por una primera etapa sí afecta mucho. Creo que hemos hablado del duelo anticipado, pero es un duelo lo que vivimos nosotros al dar este diagnóstico, ¿no? Entonces, la primera impresión que tenemos es investigar. ¿Qué puedo hacer para remediar esto? ¿Qué puedo hacer para poder sobrellevar esto? Incluso me atrevo a decir que podemos hasta presentar dudas de que el médico que me dijo, no, él me dijo esto, pero va a existir algo. Él me dijo esto, pero tengo que encontrar algo. Es parte del proceso, Miguel. Y yo creo que esta parte es muy importante y es lo que un poquito tocamos en esta conferencia, es el vivir estas emociones, pero el saber, ok, ya viví esto, ya lloré, ya me desahogué, pero ahora que toca vivir. Y esta parte es que a veces no nos tenemos esta paciencia como seres humanos para poder llevar este proceso que necesitamos llevar. Sí, en un inicio es muy, muy común el que queramos investigar esta intención de investigar es porque tenemos la esperanza de que esto se pueda revertir, ¿no? De que haya una esperanza de que me digan siempre, no, esto no va a ser así, pero realmente estamos en ese proceso de la aceptación. Cuando nosotros ya atravesamos todas estas etapas, vamos a llegar a la última etapa que es el del duelo, que es la aceptación. Ahí es donde podemos ya poder ver las cosas diferente y ya ahora sí comenzar a vivir toda esta situación como más sano, ¿no? El poder vivir ya, convivir, el poder hablar de las cosas, porque también se tiende mucho al silencio, ¿no? No quiero hablar. Hay papás que incluso se ausentan de sus relaciones sociales, ya no conviven. ¿Por qué? Porque temen dar explicaciones, temen el decir, porque todavía no están preparados para eso. Entonces es importante que si esta persona o tú todavía tengas estas cuestiones después de, no sé, 1, 2, 3 años, puedas tener la oportunidad de tener una guía tanatológica o psicológica para que pudieras llevar este proceso lo más sano. Gracias, Fabi. Quiero recordar a la comunidad que nos sigue a través del Zoom y también de Facebook en vivo, puedan animarse a hacer todas las preguntas aprovechando que la tenemos a Fabi con esta exposición que nos hizo. Hablabas, Fabi, de la etapa de la negación. ¿Esta etapa acaba en algún momento o es una negación que uno la tiene que seguir llevando durante toda la transición de la enfermedad? Lo más sano es que termine. Hay personas que incluso llega a morir el paciente y ellos siguen negándolo.
ahí es donde se puede llegar a un duelo patológico. Entonces, lo más recomendable es que sí se pase esa etapa de la negación, porque como anteriormente dije, tiene uno que llegar a la etapa de la aceptación. Entonces, mientras lo esté negando, pues no está aceptando, ¿no? Lo que está viviendo. Y volvemos a repetir, está desperdiciando todo un momento en cómo puedo convivir yo con mi paciente o con mi hijo. Entonces, sí, lo más recomendable es que sí se supere esa negación. Gracias. María de Cavi, ¿qué se puede hacer para mantener el vínculo con las amistades previas al diagnóstico cuando sentimos que ya no tenemos conversaciones en común o cuando sentimos que no entienden lo difícil del camino que atravesamos? Esta pregunta es bien importante y es también muy común que pase. Este, las personas que hemos vivido una situación así de dramática y de fuerte, muchas veces vemos la vida tan diferente que hay hasta algunas pláticas o conversaciones que ya las vemos tan huecas, tan sin, sin sentido, ¿no? Y aquí lo importante es que tú conserves esas relaciones de amistad donde tú te sientas bien y acogida. Porque lamentablemente, y es una de las cosas que vemos muy seguido en este ambiente de la tanatología, muchas personas lejos de decir frases o de decir palabras que le ayuden a uno, afectan. Voy a compartir algo que a mí me sucedió con una supuesta amiga que yo acababa de recibir el diagnóstico de mi hijo y que hasta después analicé, ¿no? Qué tipo de amiga era. Y al momento de que me pregunta cómo estás, pues yo quería desahogar, ¿no? Y le comenté, no, pues no sé cómo voy a hacer para superar esto. Yo creo que nadie se imagina lo que me dijo en ese momento. Me dijo, sí, pues si no lo vas a superar, mejor date un balazo, tal cual. Ustedes se imaginarán qué hice con esa amistad, ¿no? Con ella me cerré, ya no volví a tocar el asunto y llamaba, pero ahora analizo, dije, llamaba, pero para ella desahogarse. Y ella a lo mejor cuando yo me quise desahogar, no quiso. A ver, tú estás para escucharme, no para escucharte. Y eso es lo que necesitamos identificar. ¿Con quién sí me siento con esta confianza? ¿Con quién sí me siento acogida, comprendida y con quién no? Y ahí también nosotros necesitamos determinar con quién sí quiero seguir una amistad y con quién no. No sé si respondí la pregunta de la persona. En caso que no, le agradeceríamos nos pueda volver a preguntar o tal vez desearía alguna ampliación al respecto. Y eso Mi también, perdón, Miguel, y eso también incluye familia, ¿eh? Lamentablemente y muchas veces, y más en Latinoamérica, ay, vemos a la familia como algo casi santificado, ¿no? Sea como sea es tu hermana, sea como sea es tu mamá, sea como sea es tu prima, sea como, a ver, espérame, pero si es una persona que me daña, yo no puedo tener por qué tolerar cosas, ¿no? Y esto que me pregunta esta persona, María, creo, aplica también para la familia. Te adelantaste a una pregunta que tenía. ¿Cómo Ujú. hacemos parte a la familia de, desde el inicio del diagnóstico en la transición que tiene que llevarse con esta patología? Muchas veces sentimos que tal vez es el primer apoyo, pero a veces no es así, ¿no? Y a veces es otro shock más que uno vive porque cuando cree que va a tener el apoyo de su familia, resulta tener el apoyo de otro tipo de personas que no es su familia. ¿Cómo podemos hacer parte a la familia para que sigan este camino tan largo que le toca a la comunidad recorrer en cuanto a esta patología? Pues yo creo que viene siendo lo mismo que me preguntó María. Si yo identifico quién de mi familia puede darme este acompañamiento, esta comprensión, con ella me voy a apoyar, con ella voy a tener este acercamiento y es donde nosotros necesitamos de estar.
sí va a haber situaciones difíciles. Hace un año o 2 años hice una investigación acerca de cómo vivían las mamás todo este proceso de la enfermedad y me quedó grabado una, una persona que escribió que decía que ella había dejado de asistir a reuniones familiares por la inaccesibilidad que había, ¿no? Y más cuando, por ejemplo, si en esa casa donde íbamos hay escaleras, pues ya no vamos a poder ir porque pues ya necesitamos silla de ruedas y necesitamos rampa, ¿no? Entonces muchas veces no es nada más el acompañamiento que se nos da o no se nos da emocionalmente o de comprensión o de empatía, sino también cómo la inaccesibilidad de los lugares nos hacen también irnos, ¿no? O desolarnos o de apartarnos, porque ya sabemos que ahí no podemos ir porque la situación de la infraestructura nos lo impide. Entonces, muchas veces no es por una situación emocional, sino también es por esta parte, ¿no? Y necesitamos identificar que a lo mejor no podemos ir a ese lugar, pero yo sigo conservando esta amistad, ¿no? Esta relación. Y necesitamos, como una vez leí que decían, si también es sano, podar el árbol genealógico. Entonces, si es necesario podarlo, pues lo podamos. Nuevamente, a las personas que nos siguen en Zoom y a través de la red social, por favor, si tienen alguna pregunta. Para Fabi llegó una de Flavio Pucha. Hola, mi nombre es Flavio. Mi bebé tiene 3 años y le diagnosticaron DMD. Quisiera saber cómo abordar y llevar el tema de la enfermedad con mi pareja cuando ella es la portadora del gen y se siente muy culpable. Yo creo que ahí como pareja, pues la comprensión, ¿no? Y creo que necesita atención tanatológica para que ella pueda trabajar la culpa, porque es una de las situaciones que no tan fácil se puede liberar, ¿no? La persona de la culpa. Sí se tiende a sentir eso, o yo lo digo porque soy mujer y porque en esta situación de genética nos dicen, ¿no? Que somos portadoras y que por nosotros, pues, pasó este gen, con esta enfermedad. Pero no sé qué tanto tenga de diagnosticado, que hayan recibido el diagnóstico. Me imagino que por la edad del chiquitín ha de ser poco. Solamente también podría decirle que es cuestión de tiempo, que le dé la oportunidad que ella también asimile eso, porque casi por lo regular, la mayoría de las personas recibimos el diagnóstico cuando ya están más grandecitos los hijos, ¿no? Pero en este caso todavía veo que tiene 3 años, es muy chiquito, y quiero pensar que tienen todavía muy poco tiempo del diagnóstico. Entonces, en este sentido, es acompañarla, comprenderla y irla como sondeando hasta qué punto puede afectar este sentimiento de culpa y si no buscar a una persona, una especialista, ¿no? Gracias, Fabi. Eh, por favor, si hay alguna consulta adicional a través de la red social o del Zoom, antes de terminar. Una última consulta, Fabi. Hablabas de la infraestructura y no solo es la infraestructura, sino vienen muchos otros problemas, el tema cultural, social, que de alguna manera van llenando ese shock del diagnóstico inicial y muchas familias deciden migrar, ¿no? Buscando mejores oportunidades. Y es, además de un cambio de vida, llega a ser un cambio psicológico muy drástico porque están yendo a buscar algo nuevo y no saben cómo van a abordar. ¿Qué recomendación darías para las familias que ya están en ese proceso y algunas otras que quieren hacer? Eso que dices, es, es muy importante porque, como dices, primero están viviendo este dolor, ¿no? Viviendo todo este proceso y aparte, tener que llevar este cambio drástico de ir a otro país que no es la misma cultura, el idioma, la adaptación. Hay una rama de la tanatología o hay una, donde también se cuida mucho esto, es el duelo migratorio. Entonces, necesitaremos checar también cómo podemos abordar esto con las familias que han emigrado a Estados Unidos o a otro país,
Porque ciertamente, Miguel, al enfrentarnos a esta enfermedad nos enfrentamos a barreras de todos los sentidos. Y una de las cosas que uno piensa, pues lo mejor para mis hijos, ¿no? Pero sí es difícil, sí es necesario tener esta, y más la tanatología, esta cobertura, ¿no? No nada más es atender el duelo por la enfermedad o por el diagnóstico, sino también el atender este duelo por migración que tienen las personas. Entonces, si las personas les cuesta trabajo adaptarse, si ya duraron ya 1, 2, 3 años, si ven que todavía es como si hubieran llegado ayer o antier, es buscar también este apoyo tanatológico. Una de las cosas que necesitamos de reconocer y de identificar cuando vemos que está afectándonos algo y que vemos que esta afectación está durando mucho tiempo, entonces ya es una señal de que necesitamos tener este apoyo tanatológico psicológico, porque en primer lugar necesitamos ser pacientes con nosotros mismos, el vivir este proceso, porque una de las cosas que siempre vemos nosotros como tanatólogos es que las personas quieren que ya dejar de sentir rápido este dolor. Por ejemplo, cuando hay una pérdida de un ser querido, ya no quiero sentir esto, ya quiero hacer mi vida normal. A ver, espérate, es que no es cualquier cosa, es un proceso que necesitas llevar tú. Entonces, es donde hay que nosotros validar estas emociones, decir, estoy presentando esto, pero también tener esta apertura de vivir esta adaptación. Y volvemos a tocar lo del tema de esta conferencia, las adaptaciones que necesitamos nosotros de realizar en nuestra vida. Una adaptación a la enfermedad, una adaptación también del cambio del país que tengamos, una adaptación también como padres, porque también hay un descontrol total entre la pareja, Mary. Una persona lleva el proceso diferente a la otra. Entonces también es una adaptación hacia cómo vamos a llevar esta relación como pareja. Otra adaptación es cómo vamos a llevar esta adaptación a esta relación con mis otros hijos, porque se desestabiliza todo, ¿no? Entonces sí es importante que analicemos hasta qué punto este cambio también de país que tuve que realizarlo me está afectando, y ya tengo aquí 2, 3 años, pero lo siento como si fuera ayer. Entonces ahí es un foco rojo, ¿no? Necesitaríamos buscar una ayuda profesional. Gracias, Fabi. Es muy importante ese comentario porque sabemos que nuestra comunidad o ya está en ese proceso o está pensando hacerlo, ¿no? Y quiero recordar que está siendo grabado este seminario, este webinario, lo van a poder ver a través de Facebook y también lo van a poder ver en las redes sociales. Luisa. Quiero abrirle el micrófono a Yani y Rocío había levantado la mano. Y solo quiero reiterar que el asunto de migración no es cualquier cosa. Por favor, hagan su diligencia antes de tomar cualquier decisión porque no es fácil venir a este país y que vengan con todo lo de la ley para que no tengan ese problema. Déjame le abro el micrófono a Yani. Permítame, nada más para terminar con el comentario que hizo Luisa. Fíjate que es una de las cosas que también nosotros trabajamos en tanatología. Cuando se tiende a atender esta desubicación, este descontrol de algún acontecimiento, en este caso la enfermedad, en otro caso la pérdida o la muerte de un ser querido, las personas con esta vulnerabilidad que tienden a hacer decisiones así, sin pensar. Por ejemplo, me ha pasado que dicen los pacientes, es que yo ya voy a tirar a la basura todo, ya no quiero recordar nada de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, de mi mamá. Y toman decisiones en una situación de vulnerabilidad, cuando siempre es recomendable esperar a tomar decisiones cuando baje todos estos sentimientos y emociones, cuando ya estés con un poco de estabilidad emocional y ya puedas analizar mejor qué vas a hacer y qué quieres hacer. No tomar la decisión en una situación de vulnerabilidad. ¿Es correcto? Muchas gracias, Fabi. Ya puedes abrir el micrófono, Yani, para hacer la consulta. Bueno, buenas noches. Yo hablo de Perú.
Y bueno, a mi niño le diagnosticaron distrofia muscular de Duchenne. Fue algo bueno, fue algo doloroso al comienzo, pero yo digo que Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces, seguir adelante, pues no ayudarle a mi hijo, darle una calidad de vida y ayudarlo pues hasta donde se pueda, ¿no? Ojalá que salga la cura muy pronto y sane a varias personas que tienen esa enfermedad. Muchas gracias, Jenny, por tu comentario y es un gusto saber que nos siguen desde Perú. Teníamos ok, Rocío Jacome, que fue por un error que entiendo que también quería preguntar. Invitamos a nuestra comunidad su participación activa, alguna pregunta que tengan, la tenemos disponible a Fabi, hasta que alguien se pueda volver a animar a Una preguntar. preguntita antes de terminar, Claro que pueden sí. decir, ¿cómo podemos ayudar pues, ¿no? a nuestros niños que tienen esa enfermedad? Yani, yo creo que necesitamos comenzar a ayudarnos nosotros mismos como papás y como mamás en este caso, ¿no? Me he encontrado, como no tienes idea, situaciones que las mamás dejan de vivir por darle esta calidad de vida a sus hijos, pero no necesitamos de dejar de vivir, necesitamos vivir con ellos. Y lo que te puedo yo decir es, lo mejor que le puedes dar a tu hijo es estar bien emocionalmente, estar bien en tu salud, cuidarte y cuidarlo a él. Es difícil, sé, yo te comprendo y entiendo por lo que pasas, pero sí te puedo asegurar que mientras que una esté bien, le vamos a dar mejor calidad de vida a nuestros hijos. Hay una situación que siempre me gusta poner de ejemplo. Si una persona está cansada, desvelada, con problemas de salud, de alimentación y tiene que trabajar en atención al público, ¿cómo creen que esa persona le va a dar qué calidad de atención le va a dar al público? Eso sí es cierto. Entonces, eso es donde debemos de comenzar, Jenny. El que si de verdad nosotros necesitamos trabajar algo que nos está moviendo emocionalmente, buscar una ayuda profesional. Porque como lo mencioné en un inicio, hay que ver qué concepto tengo yo desde mi creencias, desde mi educación, qué significa para mí el concepto, qué significa para mí la enfermedad, qué significa la muerte. Quizá a lo mejor hasta podamos traer un duelo acumulado por ahí, no trabajado, y ni siquiera nos hemos dado cuenta y por eso nos está impidiendo avanzar en esto. Entonces hay que estar bien atentos en qué cuestiones realmente me tumban y me afectan para poder trabajar en eso. Fabi, yo quiero comentarte algo que me platicaste una vez que se me quedó bien grabado y creo que ya te lo he repetido varias veces. Una vez me comentaste sobre los pequeños duelos dentro del duelo mayor, sobre las pérdidas pues cuando te dan el diagnóstico y luego que los niños se están batiendo para caminar, cuando dejan de caminar, cuando dejan de mover las manos. Todo es un duelo pequeño dentro de todo. No sé si quieras explicar un poquito más acerca de eso, porque la verdad a mí se me hizo tan interesante y se me ha quedado grabado desde que me lo dijiste y es algo que jamás lo había pensado así, ¿verdad? Que son diferentes duelos, perdón, dentro de uno solo. Sí, pues es en base a esto que vemos de la transición, ¿no? De lo importante que es esto. Voy a compartirles un poquito en mi experiencia personal, que no hace mucho lo presenté y lo viví. En diciembre, tuvimos un viaje de vacaciones de Navidad y ahí me cayó mucho el 20 de cómo ya no era igual el viajar ahora que hace, y malamente, porque también la pandemia nos vino a dejar eso, ¿no? Encerrarnos más. Y nosotros tendíamos mucho a viajar a ver a mis papás, a pasar Navidad, Año Nuevo. Y después de 2 años, pues yo me desconecté totalmente de lo que viene siendo los viajes, ¿no? Y de vivir un viaje con mi hijo. Ahora en diciembre que tuvimos la oportunidad de realizar uno, me di cuenta de que ya no era lo mismo de hace 2 años. Ya tendríamos que a mediodía recogernos en el hotel o ya no salir porque estaba cansado.
Cuando yo llego después del viaje, sí, con esta sensación de que nos divertimos, de que convivimos, pero llegué con este decaimiento, que me di cuenta de que no era lo mismo. Y a eso voy a lo que tú comentas, Luisa, el que estamos viviendo continuas pérdidas. O sea, yo ahorita, yo sentí en ese momento en que ya no iba a ser lo mismo viajar con él. Y viví mi duelo en ese pequeño, pérdida de una semana. Y llegué muy, muy, ahora sí como dicen acá en México, bajoneada, tristeza, ganas de llorar, el ver, ¿no? Cómo había cambiado ya en 2 años esta circunstancia y el ver que ya no iba a ser lo mismo. Pero lo importante de esto es que vivamos este momento como debemos de vivirlo, como el aceptar este dolor, el llorar lo que sea necesario, pero continuar. Viví este proceso o esta aceptación una semana y después dije, ya lo acepté, lo asimilé y ya después a lo que sigue, ¿no? Esto es lo importante y eso es lo que necesitamos llegar a ser nosotros como papás de niños con esta enfermedad. El saber que duele, el saber que esto que estoy viviendo me está doliendo en el alma, el saber que a lo mejor más en el futuro voy a vivir otras cosas, pero el que dedicarme el tiempo necesario para vivir esto, para desahogarme, para validar mis emociones, pero después seguir, porque la vida sigue, mi hijo sigue vivo y tengo que vivir con él. Como les decía hace rato, o sea, no tenemos que parar nuestra vida por la enfermedad. Entonces, ese es el momento en que uno toma la decisión de vivir. Gracias, Fabi. Tenemos a Ile Domínguez desde Misiones Argentina a través de Facebook en vivo. Nos pregunta, ¿cómo sugerir que aprendan a convivir en el jardín salita de 4 con un niño de MD? Mi niño este año inició y noté muchos miedos por parte de los docentes. Fíjate que es bien importante eso también porque cuando nosotros presenciamos esto, vivimos esto, no nos queda otra que entrarle hasta de casi maestras, ¿no? Si tú tienes la oportunidad, si no trabajas, si tú tienes este tiempo disponible, puedes tú ir a la escuela y hablar de la enfermedad y hacer esta exposición hacia los docentes, a los maestros, qué es lo que necesitan los niños con esta condición, porque lamentablemente no se conoce. Lamentablemente es una enfermedad que no es tan conocida. Y es necesario dar a conocer todas estas cosas y hacerle a veces hasta de educación, ¿no? Entonces, yo creo que una buena opción sería el ponerte de acuerdo con la maestra directa de tu peque y plantearle esto. ¿Sabes qué? A mí me inquieta. Yo creo que es necesario que ustedes como docentes, como directora, como maestros, como incluso hasta las mismas personas que están de auxiliares, sepan de qué se trata esto y que sepan qué hacer cuando pasen alguna cosa, ¿no? Entonces, a veces nos va a tocar dar clases y a veces nos va a tocar dar capacitación sobre lo que es esta enfermedad. Y si se te facilita y si puedes hacerlo, adelante. Si no, también te recomiendo otra cosa. Puedes tú hacer un documento en donde tú puedas recapitular o puedas tú poner todos estos detalles importantes que pueden tener y tomar en cuenta los maestros y repartirlos en los salones, repartirlos ahí. ¿Sabes qué? Te traigo este cuadernillo para que tú conozcas lo que está pasando, porque el ser humano le teme a lo desconocido, ¿no? Entonces sí entiendo que hay cierto temor de los maestros porque no saben a qué se enfrentan, porque desconocen la enfermedad. Entonces hay esas posibilidades, ¿no? De dar a conocer esto y de que también nosotros sirvamos como esta capacitación. Gracias, Fabi. Gracias a Ile Domínguez por su consulta.
¿Qué pasa con los hermanos, Fabi? Algún momento habíamos conversado al respecto. Ellos son parte fundamental no solo de la familia, sino también de apoyo como de juego con sus hermanitos. ¿Cómo enfocarnos también en ellos? Muchas veces dejamos de lado la importancia para estar con ellos, pero ¿cómo podemos enfocarnos también en los hermanos? A mí me gustaría hacer en otra ocasión, si me permiten, alguna conferencia especial en esto, porque sí es todo un tema. Lo único que yo podría hacer es que, relacionando con lo que comenté en esta conferencia, es si nosotros vivimos, podemos vivir con todos nuestros hijos. Si no caemos en esta depresión, si no caemos en este cuidado excesivo o desesperante, podemos tener esta visión de vivir con ellos, ¿no? De que ellos no se sientan que están aparte, de que primero es el hermano antes que él, sino el vivir realmente como una familia, vuelvo a repetir, no una familia enferma, una familia que se presentó una circunstancia especial, pero que podamos seguir viviendo bien como una familia. No tenemos que distinguirnos una familia con discapacidad, con un miembro con discapacidad, a una familia que no lo tiene, somos iguales. Entonces necesitamos aprender a vivir. Muchas gracias, Fabi. Creo que ya no tenemos ninguna consulta ni en el Zoom ni en la red social. Quiero agradecerte por tu tiempo, por esta importante charla y estamos seguros que te vamos a volver a tener en otro seminario web. Muchas gracias, Fabi.